de martes. Analizamos la escena del mercado, lo hacemos con la ayuda de Celso Otero, gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La jornada de hoy, como decimos, en positivo tanto en Europa como en Estados Unidos. No sabemos si se sostienen o no se sostienen estas subidas, si es una subida para luego volver a bajar, tal y como vimos, por ejemplo, la semana pasada. ¿Cómo estás viendo este comportamiento del mercado? ¿Cómo estás viendo la incertidumbre? No sabemos si hemos hecho suelo ya o no. Buscamos pistas, pero la verdad es que cada día está siendo, bueno, pues con esa volatilidad en el punto de mira, con esa incertidumbre, difícil de dar predicciones. Sí, la verdad es que en este inicio de año he visto un incremento de la volatilidad en los mercados, principalmente motivada, en nuestra opinión, por esa actuación de los bancos centrales. Hemos pasado de unos ejercicios donde veíamos los bancos centrales apoyando de manera importante y ahora con una inflación mucho más elevada debido a cuellos de botella, guerra en Ucrania y muchos otros factores que han provocado que la inflación se incremente de forma significativa, pues vemos el efecto opuesto, ¿no? Un banco central subiendo tipos de interés con unos objetivos de reducción de balance, y en ese panorama pues siempre se produce un de-rating de las compañías y esos posibles miedos a que se puedan pasar de frenada y sus acciones no sean suficientes para acabar en una desaceleración económica y que llegue una recesión a los mercados. Celso, un día más seguimos con la mirada puesta en el sector tecnológico. Si hablamos de las grandes compañías, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Netflix o Microsoft, hoy vemos subidas generalizadas para sus títulos entre el 1 y el 2% aproximadamente. De hecho, sí, Netflix está subiendo un 2,5%, más de 2 puntos porcentuales en el caso de Microsoft, de Alphabet, pero tenemos que recordar que en estos 3 días de fuertes caídas en Wall Street, el conjunto de estas compañías, las que englobamos como FANG o como GAFAM, si incluimos también a Microsoft, se han dejado $1 billón en bolsa. ¿Cuáles son las perspectivas que se dibujan ahora para un sector en el que, en un momento en el que vemos como muchos inversores están en pleno risk-off, saliendo de los activos de riesgo, no confían tanto en su evolución favorable? Aquí vemos una gran diferenciación entre tipos de compañías, ¿no? Es decir, las que comentabas, las FAN, las compañías que realmente son compañías tecnológicas, pero con un mercado ya muy asentado. Es decir, lo que es el negocio de Microsoft, pues con la pandemia se impulsó, o el de Google o el de Amazon, ¿no? Se impulsó por la pandemia, pero seguimos viendo un crecimiento sostenible de largo plazo en compañías que son realidades, que generan una gran cantidad de caja, que tienen unos elevados márgenes, frente a otras compañías dentro del mismo sector donde estamos viendo una volatilidad muy elevada, con caídas en el año que pueden ser muy superiores al 50-60%, ¿no? Compañías que se basaban mucho más en las expectativas. En este sentido, nosotros siempre en un entorno de subidas de tipos de interés, siempre se produce un ajuste de las valoraciones, es decir, al traer los flujos de cajas futuros a valor actual a un tipo de descuento más elevado, pues las valoraciones de las compañías disminuyen, ¿no? Y ese es el primer efecto que hemos visto en la tecnología, sobre todo en estas grandes compañías. Pero en un momento donde estamos en unos niveles de inflación elevados y vemos compañías con un poder de fijación de precios, como son estas grandes compañías, con unos márgenes brutos muy elevados, con lo cual todos los costes, lo que sean los costes sobre el total de sus ingresos es un porcentaje bajo y tienen unos márgenes netos elevados, al final, después de esta fase de ajustes de valoraciones de toda la renta variable, pues los vemos como ganadores de largo plazo, ¿no? Porque realmente vemos una gran solidez dentro de sus cuentas, un crecimiento sostenible en el largo plazo y una posición de caja en todas ellas que nos hacen estar cómodos de cara al medio o largo plazo.
Celso, dentro de este contexto de incertidumbre y de vaivenes en el mercado, hemos visto hoy una encuesta de la Cámara de Comercio estadounidense en China, donde vemos cómo las empresas estadounidenses reducen sus previsiones en China. ¿Cómo estás viendo la conexión, ¿no?, de todas esas compañías americanas que tienen exposición a China? ¿Cómo estás viendo el motivo de incertidumbre que tenemos en China con esos cierres, esa política cero COVID que continúa, las cadenas de suministro, los puertos, en definitiva? ¿Hasta qué punto crees que China sigue siendo ese elemento de incertidumbre para el mercado y para los negocios? Porque, bueno, se me ocurre Apple o cualquiera de las tecnológicas que tienen allí deslocalización de fábricas, ¿no?, y fabricación de productos allí. Pero, bueno, en definitiva, ¿cómo estás viendo la incógnita china en este momento? Al final hay que tener que estamos en un mercado muy globalizado, ¿no? Es decir, y esa política de tolerancia cero al COVID está provocando que el crecimiento tanto de la región china, ¿no?, es decir, que se esperaba el crecimiento del 5,5% del PIB para este ejercicio, pues cada vez sean más difíciles de alcanzar. Pero eso no solo afecta a China, es decir, al final tener parte de la producción, porque muchas veces vemos compañías como IPFG Photonics, que sí que es una parte elevada de sus ventas chinas, que ahí vemos un impacto directo, ¿no? Pero dentro de otras compañías son las segundas y terceras derivadas las que parte de su producción o un proveedor suyo está afectado por esos paros. Y al estar en un mundo tan globalizado, pues al final el efecto China produce mella en toda la economía, ¿no? Y eso al final lo estamos viendo pues por los datos de inflación, por los cuellos de botella en prácticamente todas las industrias. Hay que tener en cuenta que esto lo vemos como un fenómeno coyuntural, no un fenómeno estructural. Consideramos que el COVID, poco a poco lo hemos visto la desescalada en distintos países y se está produciendo a distintas velocidades, ¿no? Pero al final consideramos que es un efecto que acabará pasando y volveremos a una normalización. Pero en este entorno actual es evidente que va a dejar unos efectos que veremos la factura final que acaban dejando. Y entre otras cuestiones, Celso, mañana vamos a conocer el dato de IPC de Estados Unidos, lo vamos a conocer por la tarde a las 2:30, y estamos muy pendientes, por supuesto, de, bueno, cuál sea finalmente esa cifra, cuáles puedan ser las perspectivas a futuro de la inflación en la principal potencia económica del mundo, y hoy a la espera de que Joe Biden, el presidente estadounidense, esboce ese plan para abordar la inflación, establecer un contraste entre su administración y los planes conocidos como Ultra MAGA, MAGA. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el principal mensaje, las principales actuaciones por las que podría pasar ese plan de actuación de Joe Biden y, sobre todo, qué podemos esperar del dato de mañana? A ver, sobre el dato de mañana, en un mercado donde los cuellos de botella persisten, en los que vemos que esa menor inversión durante el COVID tiene sus efectos en materias primas en la época actual y produce mayores precios, la guerra de Ucrania, tenemos varios factores que no nos hacen ser demasiado positivos con que la inflación baje sobremanera en el corto plazo, ¿no? Entonces, las políticas que se pueden llevar a cabo, Biden en el discurso del Estado de la Unión ya adelantó un poco, ¿no? Hablaba un poco del tema de costes, que eso está provocando, ese incremento de costes está provocando esa elevada inflación, y hablaba de traer fabricación a Estados Unidos, ¿no? Como medida desinflacionaria. Realmente, si miramos a largo plazo, tenemos que distinguir entre lo que es un discurso políticamente correcto y lo que son unas medidas económicamente viables. Y la globalización ha sido uno de los grandes motores de la baja inflación durante estas últimas décadas. Al final, si tú te llevas la producción a Estados Unidos, a menos que la automatices totalmente, pues los costes seguramente serán mucho más elevados. Tendrás menos dependencia, pero pasarás a depender de un mercado más local. Luego, otro de los factores que hablaban era la reducción del déficit, ¿no? En este sentido, decía que ningún contribuyente que cobrase menos de $400.000 le iban a subir los impuestos. Entonces ya no se dejaba esbozar una subida de impuestos a las rentas más altas, que curiosamente luego en el tema empresarial tampoco vemos una gran posibilidad de subida de impuestos, ya que son las empresas las que están ahora sufriendo más la parte de los costes y las están trasvasando a precios, con lo cual si encima pones una subida de impuestos, estás afectando directamente a esa mayor inflación. Con lo cual, los planes principales serán, en plan, subida de impuestos
a rentas más elevadas, y luego veremos distintos subsidios, puede haber distintos subsidios para intentar mitigar esa presión inflacionista que estamos viendo tanto en la energía como en el resto de materias primas. Celso Otero, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.